Un pueblo llamado La Cumbre. ¿Quiénes son los cumbreños? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están? Existe un pueblo llamado La Cumbre. Un pueblo cubierto por neblina, con paisajes y atardeceres de ensueños. Ubicado en el Valle del Cauca, en zona montañosa, nace hace 104 años a orillas de la construcción del Ferrocarril de Occidente. Fue poblado por trabajadores provenientes de distintos sectores del país que se asentaron a lo largo de su trayecto, y en las últimas décadas por población desplazada de los departamentos del Cauca, Nariño y el Valle. Los habitantes son casi la mayoría pastusos. Todo ese ruedo de los comerciantes, los primeros comerciantes que llegaron aquí fueron los Castillos. Alberto Castillo, me dicen que fue la primer tienda que hubo, es pastuso. Bueno, mi papá venía del Cauca, ambos eran caucanos. Mi papá venía trabajando en el ferrocarril. Para entonces esto era baldío y a él le dieron esta tierra. Ellos se vinieron cuando el gobierno pues se puso a recoger gente allá para venir a hacer el ferrocarril. Ajá. Entonces se vinieron 1800 personas. Entre ellos estaban mi mamá y mi papá. Papá era de Nariño, mi mamá era de Yumbo, pero ellos sí pues eran antiguos pues aquí. Pues, ellos llegaron porque pues venían digamos a trabajar, a conseguir de pronto su finquita, su pedacito de tierra para trabajar. Entonces ellos trabajaron todo esto y hasta Yumbo. Y ya en Yumbo pues ya venían los del valle, ya venían en el plan ahí ya. Entonces muchos de los que llegaron se devolvieron para acá porque les gustó esto. Y aquí se quedaron mi papá y mi mamá, mejor dicho, y otros varios, por ahí unas 15 o 20 familias. Porque mi papá vino de por allá de Río Sucio, Caldas. Entonces él primero fue mayordomo de lo que fue la Bacana. Él llegó de mayordomo a la Bacana. Pues yo soy nacida aquí en este pueblo de Vitaco. Ole. Soy nacida aquí, en el pueblo. Y criada en Lomitas. Pues esto aquí lo poblaron según lo que contaba mi abuelo cuando el ferrocarril estaba pasando por aquí. Fueron colonos que vinieron muchos a trabajar en el ferrocarril que se hizo en Apipala, y otros vinieron porque a lo mejor había en Colombia esa de abrirse espacio, pues otros jóvenes en esa época. Mi abuelo tenía unos 20 años de Manzanar Escala, entonces de abrirse paso en la vida de lo mejor. Históricamente ha sido un municipio de paso. Hoy día continúa con esa característica marcada, siendo frecuentado por una población flotante de veraneantes cada fin de semana. Esta población ha vivido diferentes etapas socioculturales: la construcción de la carrilera, la llegada del tren, el auge del café, la época de la violencia, la pavimentación de la carretera Yumbo-La Cumbre, la colonización del sector de Vitaco, la llegada de la ganadería y la época actual. Yo estaba muy pequeñita, pero yo me acuerdo, parece que mi mente fuera una mente fotográfica. Vivíamos a la orilla de la carrilera y yo me fascinaba ver llegar el tren. Como les dije, yo llegué en el tren a Lomitas. ¿Saben cómo le decían al que llegaba en ese tren para cosechas de café? Llegaron los finqueros, ¿ya? Vámonos para el tren de los plásticos. Nos decían a los trabajadores los plásticos. ¿Por qué? Porque el cogedor de café, si no andaba con un plástico aquí colocado en la espalda,
lo cargaba aquí en la cintura colgado con una cabulla o un cordón, o en la maleta, la tula que se usaba en esa época, tula, ahí cargaba el plástico. Todo trabajador, cogedor de café o que llegaba a jornalear, a sadonear, todo eso, cargaba un plástico. Entonces le llamaban, llegó el tren de los plásticos. El pasaje valía, de Vitaco a la cumbre valía 10 centavos. ¿En tren? En el ¿Y dónde lo abordaban? En Vitaco. Uno venía de Bellavista hasta Vitaco y el tiquete era un cartoncito así, vea. Y vendían medio tiquete, y me compraban medio tiquete porque era un niño, yo tenía como 8 años. Y para ella el tiquete entero. Después ya salió largo, un papel así donde estaban todas las estaciones, ya después al tiempo. Y eso duró como unos 15 años el pasajero, ya después lo quitaron porque ya pasaron por allá la carretera central. Y no había energía, nada de eso, nos alumbramos con una vela, ir a cargar el agua al hombro en tarros, en zumbos, en lo que fuera, irnos a bañar allá, lavar allá. Sí, no había energía, no había nada de eso, el agua es muy poquita porque nos tocaba ya un nacimiento que hay ahí, todo mundo. Todos los que pertenecemos al municipio, a la María, tocaba a ese nacimiento de agua. Yo nací por allá por allá por la Cuchilla, en un callejón que dicen La Lucha, por donde hay un caserío ahora, por ahí en una finca, una especie de una finca, yo nací por allá. ¿Con partera? Con partera. Y la misma partera fue la madrina de agua mía, se llamaba Alba, porque ya murió. Lo del nacimiento de los niños, siempre había una señora. A mí, por ejemplo, el parto mío y el de varias de mis hermanos lo atendió una señora que se llamaba Salomé. Y eso pues siempre era todo como por allá oscura, pieza o cerrado, todo el mundo encerrado, nadie podía ver ni hacer casi ni bulla cuando la señora estaba teniendo el bebé, y la señora era sus 40 días y sus 40 noches en una pieza, en el oscuro, comiendo sancocho de gallina. La María viene, el nombre aquí de la vereda viene de una hacienda que llamaba La María. ¿Los dueños eran quiénes? Los dueños llamaban Leonardo Tafur Garcés. Esta es una comunidad que basa su economía en oficios de construcción, trabajos agrícola, mantenimiento de casas de veraneo y en un 20% empleados de pequeños comerciantes, tiendas, almacenes, panaderías. En su mayoría viven de alquiler y en zonas retiradas del casco urbano, algunos a distancias hasta de hora y media, y las nuevas generaciones tienen poco arraigo por su región y desconocen las riquezas e historia del municipio. Café, caña, maíz, frijol, de pronto ganadito por ahí. Mi papá allá en Bellavista tenía una finquita de 8 plazas. Él recogía todo el café. Se venía en 3 machos o caballos, lo que fuera, a venderlo aquí a la cumbre. En Vitaco no compran café sino aquí, desde allá de Bellavista hasta la cumbre. Vendía el café con la plata en el bolsillo y la guardaba en la casa y nadie le quitaba el camino, nada. Ahora es un peligro. En el tiempo no. Eso era una ganadería, digamos, yo trabajé allá 18 años. Y había, digamos, de 6.000 reses. Eso es grandísimo, eso, por eso yo, mejor dicho, es grande. Y ahí trabajábamos, pues había mucha gente que yo era contratista. ¿Qué es eso de la madrina de agua? Es como un bautismo antes del bautismo de uno. Cuando uno está enfermo, le echan el agua bendita y le rezan una oración y le ponen un nombre, ¿entiende? Entonces, eso es mientras es el bautismo. Entonces es la madrina de agua. Casi la mayoría de jubilados vienen para la cumbre. Yo conozco muchos jubilados y a cada rato veo viejos nuevos. Y es por eso, porque el jubilado se viene a vivir a la cumbre. Por la tranquilidad, por el clima, por
la forma de vida como mucho mejor que en la ciudad. Entonces, por eso es que hay mucho adulto mayor aquí, porque el jubilado pega para acá. Este tal vez es un pueblo como muchos de nuestro país. Hace muchos años fue decretado zona roja, y aunque hoy en día ya no es así, aún habita en la memoria de algunos un referente que conocen pocos y callan muchos. Porque aunque para la mayoría de habitantes este es un pueblo tranquilo donde nunca pasa nada, aquí hay muchas historias por conocer. Recuerdo que mi papá, de una tradición de políticos de un lado, pues siempre se cuidaba mucho de que no vinieran los del otro lado. Y veíamos, por ejemplo, bajar por mi finca los cadáveres que mataban por esto de la violencia. ¿No le atacó tan fuerte? No. No, yo no me acuerdo de eso. No, digamos, hubieron muertos, sí, pero mataban y bueno, eso pasaba. Y a los poquitos días, esos que habían matado allí, ya venían los otros y completaban pues, y así hasta que pasó. Pues amarraditos ahí de una masacre que hubo en el sitio de la planta, que fue muy nombrada, entonces ahí murieron 3 personas de aquí de Párraga, las mataron. Y siempre se decía pues es que era por la política, era por los credos y siempre mucho miedo, había mucho miedo. Pues el que se dejara pillar lo mataban, les tumbaban los ranchitos, macheteaban las ollitas, los trastes, les tumbaban el ranchito la policía o la ley que llegara, o el ejército. Eso es toda una violencia tremenda. En la década del 70, en Colombia, en todo el país, se venía realizando tomas de tierra. Los campesinos tomaban la tierra bajo la consigna de la tierra para el que la trabaja. Entonces llegamos allí y precisamente en esa toma de tierra, que se llamaba la colonia de Itaco, que fue muy famosa, pues una experiencia nueva para nosotros, lógicamente. Allí pierde la vida el papá de nosotros por la conquista de la tierra, entonces digamos que esa fue la parte muy dura. Primero porque perdemos pues al padre y segundo porque la lucha por la tierra fue supremamente difícil, dura. Y nosotros pues nos teníamos que encerrar o nos teníamos que ir a dormir al monte. No, eso fue una represión tremenda. A los otros se los llevaban para la cárcel, los tenían en Villanueva, No, eso fue una cosa terrible y todo un señalamiento que porque eran guerrilleros, que eso era guerrilla y que era guerrilla y que era guerrilla. Nos metimos en el gallinero allí y yo no sabía, esto aquí nos ven porque esos son guadua nomás y esa malla, aquí nos ven. Y dijo, no, pero quedémonos aquí y a cañar, y nosotros allí agachados, agachados por acá por encima, y todos nos metíamos de rilas, para que ya. Bueno, esa fue la historia de la primera vez que atacaron, pero no alcanzaron, porque eso venía gente en las avionetas y bajaron y se subieron hacia acá. Muchos sabores hacen parte de este pueblo, algunos ácidos, dulces y amargos. Entre sus habitantes encontramos miradas transparentes, voces fuertes y algunas nostalgias. Para los diciembres era muy bueno porque en las veredas no había luz. Entonces, 24 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de diciembre la cumbre era muy bueno, muy bonito, muy movido, porque esos se venían todos iguales, todo Puente Palo, todos venían a llegar aquí, porque no había luz, por allá no había luz, entonces todos se venían a la cumbre, entonces esto se movía mucho. Este pueblo todo el mundo era muy unido, todos éramos muy unidos. Una Navidad que era abundancia de todo, a uno de todas partes, de todas las casas le llegaba dulce, le llegaban natilla, le llegaban buñuelos, tamales, de todo lo que hacían en otras partes llegaba aquí y de aquí igual se iba para otras partes. Primeramente pues no había iglesia, no había cementerio,
Aquí un señor que llama Carlos Valencia, él nos donó lo que es el cementerio, la tierra pues para el cementerio y la iglesia aquí, una parte. En la época era el toreo, que el pato colgado, las carreras de caballos, que los encostalados, la varepremio, hacían carreras de perros, de gatos, se amarraban, entonces era lo que hoy se perdió, todas esas cosas, de pronto no sé, hemos tratado de hacerla, pero ya es difícil. Aquí la fiesta más apetecida, de más movimiento era las fiestas campesinas. Esa era la fiesta que todo el mundo esperaba, porque pues se tomaba trago y daban regalos pues, de herramientas, comida. Los políticos tienen que decir, porque yo en esa época muy pocas bolas le paraba eso. Pero la fiesta más movida, más apetecida que aquí era las fiestas campesinas. ¿Cuántos días duraba? Duraba dos días y noches, 2 noches. ¿Dónde se hacía? En la galería. Entonces cada quien aportaba para aportar, digamos, doña Juliana daba los frijoles, la otra daba el arroz, ya hecho, ¿no? Y se montaba la tolda, se hacía un toldo en el parque y la gente, todo el mundo iba como una kermés, todo el mundo iba a almorzar allá, porque esos fondos eran para la iglesia o por cualquier hora que hubiera en el corregimiento. Pero todo era aporte y todo el mundo era feliz y pendiente de la fiesta, y todo el mundo participaba de alguna manera. Jugaban, que hacían juegos de cartas, de gallos, se hacía una cosa que llamaban la pesca milagrosa. Todas las señoras se juntaban y ellas hacían empanadas, hacían frijoles, hacían sancocho, hacían muchísimas cosas. A veces conseguían un puerco, lo mataban, hacían carne, chuzos, todas esas cosas. Hacían unas toldísimas allá en el parque, donde está el kiosco, hacían unas toldas grandotas y ahí era donde hacían todas esas cosas. Este es un pueblo encantado, atravesado por una carrilera que da fe de la llegada del tren al municipio. Esta llegada del tren ha influenciado la historia, la economía y el desarrollo cultural de esta región. Y llegué en ese tren, llegamos 3 personas, pero ellos no duraron mucho acá en Lomitas, ni aquí en la Cumbre menos. Llegamos a Lomitas de noche, pero como llegamos de noche, sí, nos dijeron, ya nos decían los plásticos. Llegaron los plásticos, pero pues ya había pasado la hora de conseguir los trabajadores, ya los patrones habían ido, entonces pues cuando llegamos nos dieron permiso ahí en la Guardiola, para dormir en la Guardiola. Yo me acuerdo que yo viajé mucho en el tren. Cuando yo estaba por ahí unos 14 años, vivíamos aquí en Vitaco y yo bajaba el tren de la cumbre, pues de Jumbo, venía de Cali, mejor dicho, y bajaba por aquí hasta Buenaventura. Bajaba a las 3 de la tarde bajaba, porque me acuerdo que a las 3, porque el que subía a las 11 y el que bajaba a las 3. Y yo me iba en ese tren para donde mi abuela, mamá de ella, que vivía en Lomitas. Pues la vista que se divisaba muy bien, en el tren se divisaba muy bien. Uno miraba las fincas, miraba ganado, todo se veía del tren. Y muy tranquilo, uno trabajaba, andaba en el tren paseando por ahí, tenía todo el tren, tenía lavamanos, tenía baño, todo. Ahí el tren sí, era muy bueno. Uno pasaba de un coche a otro, los que era el tiquete que uno iba a comprar, porque si uno ya se iba para primero, los coches de primera que llamaba, si iba a comer algo, volver a salir, no lo dejaban sentar ahí. Mi mamá cuando en ese tiempo nos mandaba a nosotros a vender, cuando bajaba el tren, nos subía a vender empanadas, cosas así, buñuelos, así, cosas de comer a los que subían y la gente compraba. Al inicio, la economía del pueblo giraba en torno a las flores, follajes tropicales y la comida que se ofrecían a los viajeros que se desplazaban a diferentes municipios del departamento. Alrededor de la llegada del tren
se construyó el tejido social del municipio, donde las historias de amor y desamor, la violencia entre diferentes corrientes políticas, el maltrato, el abandono, el desplazamiento y las colonizaciones fueron protagonistas en esta región. ¿Cómo así que se llamó la Estación de las Flores? Porque allí era que sacaban los jardineros sacaban las flores para vivirlas y venderlas. Por aquí la venta que más yo veía era empanadas, la famosa morcilla, que eso es lo que más se vendía en el tren. En el tren era feliz uno comiendo morcilla por la ventanilla que le vendían. Y el huevo cocinado, papas cocinadas y comida, sancocho y todo eso, todo lo que más se vendía. Pero la cumbre era muy linda, muy linda. Ese mercado cuando llegaba el tren era genial. Eso vendían de todo, me acuerdo unos bizcochuelos, pero ay qué delicia de esos bizcochuelos. Esa gallina en esa bandeja, como decía, o en una vitrina. Señora Eva Rosales. Todo el mundo sacaba sus productos a vender y era la felicidad que llegaba el tren y eso era corra porque llegaba el tren. Aquí donde está la casa de Cristóbal, allí vivía una señora que era panadera, o yo no sé si era panadera, no me alcanzo a acordar muy bien, pero ella hacía pan en un horno de leña y hacía unas cucas, las cucas estas negras. Ay, yo nunca en la vida me he vuelto a comer una cuca como las que vendía esa señora. Enamorados que se hayan volado en el tren. Pues enamorados, pues yo. Cuénteme esa. Ya, porque yo cuando me enamoré, cuando me casé fue porque me volé también como ella, ¿verdad? Ella me dio el ejemplo. ¿Ah, sí? Mi mamá me dio el ejemplo, como mi papá era tan bravo y todo eso, cuando me volé pues porque mi papá era bravo. Es como ellos aprendieron a defender su territorio. Entonces, ladrón que llegaba, ladrón que ellos, toda la comunidad, se armaba y salía a perseguirlos. Los garroteaba, los llegó hasta amarrar y se los entregaba a la policía. Y de eso también hubo 2 casos de 2 pelados que murieron pues en eso, pero que toda la comunidad salía. Y que de esa violencia partista hemos llegado a otra, que suma otras violencias y otros fenómenos sociales en Colombia, debido seguramente de la pobreza. Entonces aquí, a pesar de ser un territorio pequeño y con pues, relativa tranquilidad, sí ha sido tocado por estos elementos que, como se dice muy acertadamente, son transversales al país. Este territorio se ha venido transformando y en el pasar de los años se ha ido cultivando una gran riqueza. Los saberes, tradiciones y costumbres que atesoran los cumbreños en los mayores. Su oralidad, esas voces que llegan con la neblina en el susurro del viento. Aurora es la protagonista de un programa radial que hemos construido, donde hemos venido contando las historias de los adultos mayores y que ha tenido muy buena acogida porque ha llegado al gran porcentaje de la zona rural. A través de un proyecto que llamamos Los Niños y las Niñas Descubriendo la Tradición Oral del municipio de La Cumbre, hicimos una serie de entrevistas a muchos adultos mayores. Esas historias se las proyectamos a niños. Fuimos realmente muy gratificados porque tuvimos la oportunidad de que 2 miembros de nuestra familia, mi abuela María y mi tía Elena, participaran de esos cuentos. Y en algunos casos lográbamos que el adulto fuera a la escuela y le contara de primera mano a los niños las historias. Para mi mamá fue muy importante el hecho de que la entrevistaran y que además le hicieran un reconocimiento pues, en una pintura que se hizo en el corregimiento de Itaco, porque yo considero que a pesar de que ella nos contaba las historias en la casa, pues siempre se quedaban en las 4 paredes de la casa. ¿Cuántos adultos mayores hay en el ancianato? Cuando yo recibí 18, en el mismo año murieron 4, al año siguiente murieron 2, o sea en el 2017 murieron 2,
o sea que no, me quedaban solamente 9, volvieron y llegaron otros 3, volvían a quedar 11. Ahorita en el momento solo tengo 10, este lunes que acaba de pasar murió uno, don Arcadio Bernabé Ñáñez, y en este momento tengo 10. Este pueblo llamado La Cumbre cuenta con riquezas hídricas, una gran diversidad gastronómica, su fauna y flora es reconocida a nivel nacional. Esto ha sido así desde hace tiempo atrás. Estas son sus raíces, así son sus familias. Sus recuerdos muestran el origen de los primeros pobladores, las épocas que han marcado el desarrollo del municipio, mitos y leyendas de la región, anécdotas que representan a su gente, sucesos y hechos históricos que han marcado el desarrollo de este pueblo. Me coloqué a trabajar con Cartón Colombia a sembrar pino. Cartón Colombia se dedicó a comprar tierras aquí en la Cumbre. A varios propietarios les compraron la tierra y se agarraron a sembrar pino. Entonces me coloqué a trabajar, a rozar monte, a plantear, hollar y sembrar. Ahí trabajé bastante tiempo. Nos pagaban 1.000 pesos, nos ganábamos porque era el contrato todo, 1.000 pesos la semana. Lo saben los adultos mayores, nos lo cuentan abuelos y abuelas que han nacido en esta región, que han visto sus hijos y nietos crecer. Don Manuel Muñoz llegó primero a trabajar la pólvora y él se fue trayendo trayendo más polvoreros de allá, consiguieron trabajadores aquí en la Cumbre y fue se puede decir que la mejor polvorería que hay aquí en la Cumbre. En esa época no los molestaban para nada, ellos podían hacer la pólvora que les dé la gana, irse con camionados para Buenaventura, camionados para Darién, eso cargaban pólvora y ellos eran los que nos compraban el aguardiente a nosotros, en la cantina. Esa gente tomaba trago y se bañaban en aguardiente. A él se le quemó 2 veces la casa con la pólvora. Se le explotó la pólvora y eso voló, no quedó sino las 4 paredes nomás, eso todo se les acabó. Y volvían y arrancaban. El progreso ya fue por la pavimentación de la vía. Ese fue el progreso de la vía Jumbo-La Cumbre. Porque es que para venir la gente aquí a la Cumbre, aquí en la Cumbre era un carro, era como le digo, como una cosa, una novedad. A través de las voces de los adultos mayores se está encontrando la comunidad. Cada vez hay más espacios de diálogo en los cuales se evidencian a través de la oralidad hechos, acontecimientos. Los niños y las niñas están descubriendo la historia y cultura de su municipio, generando con estos saberes relevo intergeneracional. A través de la literatura infantil, siendo protagonistas de libros animados que reposan en instituciones educativas del municipio, en bibliotecas locales, nacionales, que le están contando a todo un país quiénes son los cumbreños, de dónde vienen y en dónde están.